En esta lección de R vamos a revisar conceptos más avanzados de cómo podemos manipular data en la aplicación. En este caso vamos a trabajar o nos vamos a enfocar en cómo manipular los data frames, las tablas de datos que vimos en la primera lección de R. En este caso vamos a trabajar ya con data externa. Sí, vamos a ver cómo se leen los datos. Voy a estar utilizando, bueno, aquí les presento lo que son las librerías, ¿sí? Las librerías o paquetes de R son extensiones que uno le puede dar al programa. Estas extensiones tienen, o sea, van a estar enfocadas en ciertos puntos. Y por ejemplo, la primera que vamos a utilizar es la librería Reader. Reader es una librería que está enfocada principalmente en la lectura de datos de formato CSV. El formato CSV es un formato de texto separado por comas que se puede guardar desde un archivo de Excel. También hay una librería que lee el data de Excel si está bien acomodada. Sería la librería readSL. Pueden utilizarla sin complicación. Ahora, las librerías no vienen por defecto instaladas en R, hay que instalarlas. Hay dos formas de instalar las librerías. Pueden en la consola sin problemas usar la función install packages y poner entre comillas la librería que quieren instalar. Por ejemplo, Reader. Le dan enter y se va a instalar la librería. Yo no lo voy a hacer porque bueno, yo lo tengo instalada. Eh, pero podrían utilizar esta forma. La otra forma que pueden emplear para instalar la librería es en Tools. Y en Tools se van a la opción de Install Packages. Cuando está abriendo lo que es el asistente de instalación de R, mientras va abriendo, nosotros vamos a revisar acá que también vamos a utilizar otra librería. Bueno, vamos a aprovechar primero acá. Se abrió el instalador de paquetes y ustedes lo que hacen es escribir sin comillas, escriben el nombre de la librería, les va a salir la opción, la escogen e instalan. ¿Sí? No tienen que modificar más nada para eso. Y con eso tendrían la librería instalada. Luego lo que tienen que hacer en cada sesión cuando abran R es reabrir la librería para poder utilizarla. Ahora, ¿cómo funciona Reader? Reader da la opción de leer dándole la ruta en la computadora del archivo CSV y lee ese CSV como un data frame. ¿Sí? Lo lee con sus columnas y sus filas respectivas. Fíjense, nosotros no vamos a escribir un código como tal, sino que vamos a aprovechar que RStudio trae su propio asistente para leer data. Bueno, en mi caso está aquí abajo, ustedes lo van a tener por aquí arriba. Es la opción de Import Dataset. Tienen varias opciones, la que vamos a utilizar nosotros es Reader. Aquí tienen la opción para trabajar con Excel, que trabaja con la librería readSL. En este caso, bueno, vamos a trabajar con Reader. Buscamos la ruta donde debería estar la data. En este caso yo tengo la data acá. Vamos a trabajar en esta lección con tres tablas de datos, que son los precios históricos de tres acciones de la bolsa de Nueva York: Apple, Amazon y Google. En este caso vamos a abrir primero Apple. Fíjense, esto está releyendo los datos, está identificando los formatos y aquí me lee la tabla completa. ¿Sí? Esta data es extraída de Yahoo Finance. Ustedes la pueden buscar, igualito se las voy a dejar en módulo 7 para que la puedan tener y aplicarle la actividad aquí que estoy haciendo. Ustedes pueden modificar el nombre de la tabla que ustedes van a sacar si quieren acá. Y aquí hay otras múltiples opciones dependiendo del formato del CSV. En este caso, fíjense que aquí me está escribiendo el código para poder abrir la tabla y verla, ¿no? En este caso, lo único que vamos a copiar es desde el nombre de la tabla hasta este paréntesis que está antes del view. Copiamos y simplemente lo pegamos en la línea de código. ¿Sí? Corremos la línea de código y fíjense, se ha guardado una tabla de datos que está escrita en el CSV de Apple, ¿sí? Que tiene la columna de fecha, con el precio de apertura, el precio más alto, el precio más corto, más bajo del día, el cierre ajustado por pago de dividendos,
división de acciones, conceptos que son propios del mercado de acciones, y el volumen de transacciones de la acción como tal. ¿Sí? Y bueno, este proceso lo vamos a repetir para las otras dos acciones, ¿no? En este caso la de Amazon. Igual, en el mismo caso. Vamos acá y si se dan cuenta, se guardó la de Amazon también, podemos verificar. Tiene sus columnas respectivas. Esta lección va a ser pura aplicación financiera, así que habrá algunos términos que tendré que comentarles. Esta última tabla sería la de los precios de Alfa de Google. La cargamos. Fíjense algo, en el formato de la data que se está utilizando viene de esta manera. Tenemos un precio de apertura de mercado, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Esto se le llama el formato Open High Low Close de los precios en activos financieros. Es un estándar de cómo presentar los precios. Debido a que ustedes pueden crear algo que se llaman las velas. O sea, pueden crear lo que se llaman los gráficos de velas, que les permite ver en un solo gráfico, pueden investigarlo, cómo son esos gráficos de velas, si no saben cómo son. Les permite ver el cierre, la apertura, el alto y el bajo en un solo gráfico de una vez y hacer ciertos análisis financieros que les permiten tomar decisiones de inversión. Pero vamos a trabajar directamente con la tabla y hacer ciertos análisis. Bueno, veremos si podemos hacer ciertos análisis. Al final hay una pequeña aplicación que podemos hacer manipulando la data. Ahora, para manipular las tablas de una manera avanzada, no utilizando la base de R, que fue lo que por encima revisamos la primera lección de R, se utiliza la librería dplyr. Hay ya una distinción en R, en un R base, ¿sí? Y un R moderno, un R actualizado, que hubo un cambio hecho por el mismo creador de R para mejorar los procesos y las funciones disponibles para trabajar con los datos en R y otros tipos de actividades. Esto se les llama las librerías de entorno tidyverse, sí, que también tidyverse es un paquete que te carga todas las librerías del entorno, ¿sí? Y Reader, tanto Reader como dplyr forman parte de ese entorno de librerías de R que permiten trabajar principalmente ciencia de datos. Cargamos la librería de dplyr y entonces aquí vamos a empezar a ver las funcionalidades que podemos obtener de dplyr. Primero hay que presentarles, o sea, primero tenemos que revisar este símbolo que está acá. Este símbolo que está acá se llama pipe, ¿sí? El pipe funciona, bueno, pipe en español es tubería, lo que permite es encadenar las acciones, ¿sí? Se escribe con este comando de teclado, este shortcut. Entonces, fíjense que lo estoy haciendo acá. Estoy agarrando la tabla de Apple, ¿sí? Donde están todos los precios, y entonces le voy a hacer lo siguiente. dplyr tiene la característica de que sus funciones son verbos. Entonces, directamente te están diciendo lo que van a hacer. La primera función que vamos a ver de dplyr es select, ¿sí? Esta función me permite, como dice el nombre, seleccionar columnas que yo indique de la tabla. En este caso, vamos a seleccionar fecha y vamos a seleccionar el cierre ajustado. Entonces, ¿qué es lo que haría el código? Le agarra la tabla y selecciona la columna. Esto se corre las dos líneas automáticamente. Y fíjense que me devuelve la tabla. ¿Cómo sería la tabla sola de Apple? La tabla sola de Apple se devolvería de esta forma. Fíjense con todas las columnas completas. Y se le ve aquí control enter, se va a correr nada más. Gracias al select va a seleccionar únicamente la columna del cierre ajustado. Hay algo peculiar, si ustedes prestaron atención a cómo se muestran los data frames, principalmente el de Iris en el trabajo anterior, se presentan con toda la data completa, se presentan completamente diferentes. Y en este caso, esta tabla nada más nos está mostrando los primeros 10 registros. Sí, esta tabla no es un data frame como tal, sino sería la versión moderna del data frame, que es un table. Sí, los tables tienen la característica de que la salida te presentan los primeros 10 registros, te presentan las primeras 4 variables
te indica la dimensión de la salida y cada columna tiene abajo su tipo de datos. Es una estructura que facilita más el trabajo de tablas para verificar los resultados. Entonces, continuando la idea, tenemos la tabla de Apple de nuevo y vamos a filtrar. Vamos a ver cómo vamos a extraer solo los registros cuyo precio de apertura sean mayores o iguales a 128. Ven, me va a traer menos registros, me está trayendo 872 cuando la tabla de Apple tiene 1352, cuyo precio es mayor o igual a 128. Un comentario que adicional, ustedes pueden utilizar select también para indicar que no quieren unas columnas. Es decir, quiero traerme toda la tabla menos unas columnas en específico. Escoger efectivamente la columna, rechazar la columna que no quieres utilizar. Por ejemplo, aquí voy a poner los dos negativos con el objetivo de que de sacar las tablas, la columna de fecha y la columna de cierre ajustado de la selección. Y fíjense, se va cierre ajustado y se va fecha de la tabla. Ahora, continuando con lo que estamos revisando, bueno, filtramos por 128. También pueden poner una lista o un conjunto de condiciones para filtrar por columna. Fíjense, Apple, escojo la tabla de Apple y filtro con precio de cierre mayor o igual a 128 y el cierre ajustado, precio de apertura y el cierre ajustado menor o igual a 126. ¿Sí? Esto sería los registros que reportan una caída en el día, una caída interdiaria de 1.56% del precio. Vamos a ver cuántos registros cumplen esa característica. En este caso, bueno, no, como mínimo 1.56, ¿no? Como mínimo. En este caso tenemos 40 registros que tienen bueno, 50 registros, disculpen, que tienen ese comportamiento. Permite filtrar bajo esas condiciones, creando unas especies de bandas sobre el precio. Continuando, vamos a presentar otra función más, que es la función mutate, que permite crear columnas dentro de la tabla, haciendo operaciones con las demás. Fíjense, voy a tomar la tabla de Apple y voy a crear una columna que se llama rango, que va a ser la diferencia entre el precio más alto, el precio máximo y el precio mínimo del día. Y selecciono estas columnas, las columnas de fecha, el precio máximo, precio mínimo y rango para verificar. Entonces vamos a hacer correr el código. Fíjense, tengo la fecha, tengo el precio máximo, el precio mínimo y tengo el rango de diferencia. Que ustedes mismos se pueden poner a verificar estos números ahorita con lo que está en la pantalla. Y se van a dar cuenta que está exactamente siendo la operación que les solicitamos. Sí, después esta función la podemos utilizar bastante, como las otras dos que ya hemos presentado, porque permite trabajar la data y transformarla y extraer otro tipo de información. Ahora aquí podemos agregar y combinar todas, porque ya se dieron cuenta que pueden hacer varias operaciones juntas. Lo que tienen que ir es agregando los pipes. Agarro la tabla de Apple, la filtro con la condición que vimos antes. Precio de apertura mayor o igual a 128, precio de cierre menor o igual a 126. Luego creo el rango con la columna de máximo y precio mínimo. Y por último selecciono la fecha, la columna de fecha, la columna del precio máximo, del mínimo y el rango. Me va a resultar efectivamente con los datos filtrados, creando la columna de rango y mostrando solo las columnas que me interesan. Ustedes pueden combinar todas las funciones de deep learning que quieran de esta manera. Y además se van a dar cuenta más adelante que pueden meter aquí cualquier otro tipo de función que esté en R. ¿Por qué? Porque lo que hace el pipe es funcionar como una función de función. Es decir, por ejemplo, tienen f de x, en matemática, ¿no? Ustedes podrían tener un f de g de x, que es el resultado de una función dentro de otra función. Eso es lo que hace el pipe, eso es lo que significa el pipe. El pipe entonces sería aplicar la función g de x y luego aplicarles la función f de x. A nivel de programación, lo que hay que entender es que en el caso de filter te exige, fíjense acá, filter exige que le pasemos una data.
Pero ¿cuál es la data que se está pasando? Ya Apple la estoy pasando, ¿sí? O sea que este valor que ya viene, que se va arrastrando a lo largo de las transformaciones, que comienza siendo una tabla completa, se introduce en el primer criterio, en el primer comando que se tiene como opción en la función. Entonces, tienen que tener cuidado, o sea, lo que quieran pasar tiene que estar de primero en la función. No puede estar después porque tendrían que entonces hacer otra especificación cuando lo utilicen. Continuando con el código, ahora vamos a ver la función pull, que permite extraer la columna como un vector. Se lo trae ya diferente. Esto es un vector numérico con todos los registros del precio ajustado de Apple. Y podemos utilizar eso para obtener un número, que es el número del precio medio. Estoy aplicando bien, como le estaba diciendo. Podemos aplicar cualquier otra función. Estoy agarrando el vector y estoy pasando el vector para aplicarle la media. ¿Sí? Podemos guardar el procesamiento. Agarro Apple, extraigo la columna, obtengo la media y la guardo en una variable llamada Apple Mean. Lo mismo lo estoy haciendo para la desviación estándar. Y efectivamente voy a tener en la variable el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Fíjense ahora, podemos hacer un mutate un poco más complejo, que es con condicionales, si se acuerdan de las clases anteriores de R. En este caso, estoy utilizando la función if-else de declare, que me permite ir evaluando registro a registro por la tabla si cumplen una condición para crear esta variable de posición. La idea acá es indicar que en función de las características del día a nivel del trading de Apple, ¿sí? ¿Qué posición tomaríamos? Si compraríamos o en ese caso venderíamos la acción. En este caso podemos ver que estoy agarrando el precio ajustado como referencia, que sea menor o igual a la media. ¿Por qué estoy tomando como referencia la media? Recuerden que el valor medio en estadística implica el valor hacia el cual la data tiende a concentrarse o acumularse. En teoría financiera se podría hablar de que los precios en el tiempo, si siguen una media o tienen una media, podrían, por este concepto estadístico, no necesariamente es así, no voy a profundizar mucho en temas financieros porque la materia no es para ello, podría tender a la media en el tiempo, si se cumplen ciertas características en el activo financiero. Y por lo tanto, si el precio está por debajo de su media, pues esperaríamos que el precio suba a, al nivel de la media. Si el precio sube, si yo compré el activo a un precio, digamos, de $10, y luego porque subió su media, porque su media era 20, ¿sí? Se incrementa hasta 20, yo luego puedo vender el activo. ¿Cuánto voy a ganar en términos absolutos? Bueno, si yo lo vendí a 20, pero lo compré a 10, pues estoy ganándome $10 por unidad de acción. Obviamente que si compré, digamos, 100 acciones, me estoy ganando $1000 en este caso. De lo contrario, si realmente en realidad el precio se encuentra por encima de la media, pues esperaría que más bien caiga. En este caso, vendería porque ya yo sé que el activo va a caer, entonces no me interesa perder ese salto. O los que ya sepan un poquito más de inversión pueden hacer una posición en corto, que es una apuesta en contra de mercado, donde realmente piden prestado el activo para venderlo y luego lo recompran a un precio más bajo para devolver el préstamo y ganar el dinero de la diferencia. En este caso construimos el mutate utilizando la columna de posición y seleccionamos la fecha y la posición que tomaríamos. Fíjense que aquí nos indicaría qué opciones comprar. Si creen que solamente está dando a comprar todo, podemos meterlos en View para ver el resultado sin tener que guardar una variable. Fíjense, aquí tenemos comprar a lo largo de la acción y aquí empieza a vender. O sea que hay una época donde era recomendable comprarlo y después entró en venta. O sea que podemos haber comprado en una de estas fechas, haberlo mantenido durante su tiempo. Y cuando viéramos
que estaba por encima de la media, lo vendíamos para ganar ahí. Luego ya compramos, vendemos, compramos y vendemos. Así sería la idea de esa forma. No es que estoy recomendando una forma de tradear, aquí yo no recomiendo eso, es un ejemplo. Continuando con la idea, podemos hacer algo más complejo todavía, y es utilizando el concepto de que la desviación estándar representa la dispersión de la media. En este caso, en el mutate, el if-else, es el precio se va a hacer de la siguiente manera. Si el precio ajustado es mayor a la media más 2 veces su desviación estándar, entonces vendemos. ¿Por qué? Porque ya está muy separado de la media y es probable que ya empiece a regresarse a ella, ¿sí? A nivel estadístico. De todas maneras, este ejemplo lo retomaremos a lo largo de la materia, que vamos a poder hablar con más fundamentos sobre esto. De lo contrario, fíjense que aquí vuelvo a crear otro if-else. ¿Por qué? Porque ahora voy a hablar en el caso de comprar. Si el precio ajustado es aquí, disculpen. No. Es este menor, sí, a la media menos 2 veces la desviación estándar, es decir, ahora nos vamos para abajo, ¿no? Para el valor más bajo. Compramos porque ya está lo suficientemente bajo y lo más seguro es que va a empezar a subir y podemos aprovechar el movimiento. Si no está, si no se cumple ninguna, sino que está en el medio de estos dos valores, no hacemos nada. Esa sería la idea. Y nos va a dar un resultado. Fíjense que en el comienzo no estaremos tomando ninguna posición. Veamos si al final hay un momento donde se presta, según nuestra estrategia, comprar o vender la acción. Bueno, pareciera que esta acción no se desvía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta acción, a ver, aquí hay unos momentos. Fíjense por qué dura tanto tiempo sin que haya una respuesta. Porque posiblemente la acción es bastante estable, no se mueve, no es tan volátil, no se mueve tan rápido sus precios. Pero a lo mejor en este punto tenemos un momento de volatilidad. ¿Y qué es este punto? Pues este punto es el famoso coronavirus, ¿no? Que está afectando a los mercados financieros desde entonces. Que está generando, fíjense que ha generado una caída por encima por debajo de la media del activo y ha estado cayendo y cayendo y cayendo, ¿eh? Entonces, este sería un análisis que podrían hacer utilizando el Mutate de una forma un poco más compleja, ¿no? Ahora vamos a hablar de la manipulación de las fechas. Luridate también forma parte del entorno Tidyverse. Permite trabajar las fechas en R de una forma rápida y sencilla. La idea de ver esto es entender, fíjense, lo siguiente. Nosotros podemos convertir cualquier texto en fecha, en formato fecha, utilizando la librería de Player. Yo lo acabo de cargar. Y fíjense, si el texto viene en formato, por ejemplo, año, mes, día, sí, eso sería una cadena, eso sería un carácter. Lo podemos mover en fecha utilizando dplyr, usando la función year, month, day. Ponemos en orden en el que se encuentra el año, la fecha, el mes y el día. Ahora está escrito. Pero cuando utilizamos, fíjense, cuando utilizamos acá structure para verificar el tipo de estructura de datos que estamos usando, este es carácter. Pero cuando utilizamos esta va a ser fecha. ¿Ven la diferencia? Y esto va a tener ciertas ventajas, porque nosotros podemos utilizar ciertas funciones de Lubriday que nos permiten ver la semana en que se encuentra el año. Podemos extraer el día, el año. Podemos ver en qué trimestre del año se encuentra, ¿sí? Y así muchas otras opciones. Ahorita vamos a ver una aplicación de cómo manipular la fecha, principalmente a nivel de manejo de data financiera, ¿no? Fíjense acá, agarro la tabla, convierto la columna fecha en fecha, aunque no es necesario realmente porque la data ya se ha descargado en formato fecha, la columna fecha. Se filtra, podemos filtrar la fecha indicando que sea mayor a una fecha que hay que indicar en formato de fecha, ¿no? Directamente, que sea mayor a esta fecha. Es decir, a todo lo que venga después. Creamos la columna semana para ver en qué semana se encuentra el año, el registro, y seleccionamos la columna de fecha, la semana y el precio ajustado. Entonces, la salida va a ser esta. Fíjense que filtró, comienza ahora en la fecha que indicamos.
me indica la semana en que se encuentra el registro. Parece que estuvimos para un día jueves. Nada más quedan 2 días de semana de trading, porque el trading solo se hace de lunes a viernes en el mercado de acciones. Y tenemos el precio ajustado. Luego pasamos a ver el caso más complejo. En esta línea de código, el objetivo es pasar esta data que va de día a día, pasarla a mensual. ¿Sí? Todo el registro a mes. Pues miren cómo funciona. Agarro la tabla, la agrupo por mes y por año de la columna fecha y la resumo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crear una columna date o una columna de fecha que agarre la primera fecha de cada grupo, porque estamos separando el grupo por mes y año. O sea, vamos a tener los meses, cada mes como un grupo, los registros, ¿sí? Los días. Entonces, va a agarrar la primera fecha del mes, va a agarrar el primer precio del mes, que se registra, ¿sí? El de la primera fecha, va a agarrar el precio más alto de ese mes, va a agarrar el precio más bajo de ese mes, y agarramos el último precio, no agarramos el ajustado simplemente para que no se ponga tan larga la línea de código, pero podrían agarrar el ajustado sin problema. Y el volumen sumamos la cantidad de transacciones que se hicieron con esa opción. Y organizamos con la función arrange, organizamos la función de menor a mayor por su fecha, es decir, de lo más antiguo a lo más actual. Y calculamos, fíjense que ahora vamos de mes en mes, ¿no? Pueden verificar en la fecha y tienen los nuevos registros para trabajar la data mensual. Y en este caso podemos también hacer un trabajo un poco para aplicar esta combinación de creación de grupos con resumen, aprovechando la línea de código de posición, solamente la sencilla, la de comprar y vender, dado que se encuentre por encima o por debajo de la media el precio, ¿sí? Agrupamos por la posición y resumimos. Resumimos en el sentido de agarrar el precio medio en cada caso. ¿Por qué? Porque me interesa ver el comportamiento promedio de un día, de un registro que tenga, que nos aporte la decisión de vender o de comprar. Fíjense aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar para la posición comprar el precio de apertura promedio, al máximo promedio, ¿ves? Los volúmenes promedio que tuvo ese día como una referencia estadística de más o menos el comportamiento promedio de un día en el que podemos decidir comprar y un día en el que podemos decidir vender. Y para poner en la práctica y bueno, introducir otras funciones, vamos a crear un portafolio. Sí, vamos a agarrar la información de las 3 acciones y vamos a unirlas, vamos a emparejarlas. En portafolio vamos a guardar lo que ocurra de la transformación que vamos a hacer de Apple. Agarramos la tabla de Apple y hacemos inner join. Inner join es un término principalmente de manejo de bases de datos que permite unir por el mismo valor, por los valores exactos de una columna a 2 tablas. De todas maneras, hay otras funciones de join, hay muchísimas funciones en Dplyr. Esas las van a tener disponible en módulo 7 con un infograma, una infografía donde les muestra todas las funciones y opciones que tiene el paquete de Dplyr, bastante intuitivo y bien explicado, donde les va a indicar específicamente cómo funciona filtrar. Hay otra función que es para eliminar los duplicados, distinct, ¿sí? Tienen para hacer muestreo de las tablas. O sea, tienen bastantes opciones. Fíjense que aquí está lo de los joins, tienen los distintos tipos de join, qué resultados pueden tener a nivel gráfico, ¿sí? Les recomiendo revisarse esta infografía para ver qué otras cosas podrían hacer con el Dplyr. También tienen la opción, también tienen una para Lubriday, para que vean todas las funciones que tiene, que no solamente esas pequeñas que mostré, tiene bastantes opciones. Entonces, aquí vamos a unir Apple con Amazon con respecto a sus columnas de fecha. Claro, las fechas aquí son iguales, porque me aseguré de eso, pero si fuesen diferentes se van a perder los registros que no compartan entre las tablas las fechas. Si lo ven que en teoría de conjuntos, esto sería una intersección, ¿sí? De las tablas. También tienen uniones, tienen diferencias simétricas, ¿sí? Tienen ese concepto de teoría de conjuntos aquí. Le vamos a poner un sufijo para representar, como las columnas tienen los mismos nombres,
open, high, low, va a agregarle un sufijo para indicar esta le pertenece a Apple y esta le pertenece a Amazon. ¿Sí? Después, al resultado de esa tabla le vamos a unir con Google. ¿Sí? Y como entonces ese resultado, fíjense acá, si corro hasta acá, ese resultado me va a dar varias columnas. Aquí está la columna de cierre de Apple, la de Amazon. Pero fíjense, hay unas últimas que no tienen ese sufijo. Esa es la de Google. Sería recomendable en nuestro ejercicio pues agregarle el sufijo a cada una de estas columnas para tener la referencia de a qué acción le pertenece. Entonces utilizamos la función rename para cambiar el nombre de las columnas. Bien, entonces voy a crear una nueva Open Google, que es la de que se llama Open aquí en la tabla. High Google, que viene de High. Low Google, que vendría siendo la de Low, y así. Luego de haber hecho el renombre, tengo ya la tabla todo emparejado y voy a crear la columna de retornos. Retornos para Apple, retornos para Amazon y retornos para Google. Retorno lo vamos a hacer sencillo viendo la variación que hay entre interdiarios del precio de apertura y el precio de cierre. Ustedes se conocen la función de, la fórmula de valor final menos valor inicial entre valor inicial para calcular las variaciones. Eso es equivalente a que yo separe la fracción en valor final entre valor inicial, ¿sí? Menos valor final, valor final no, valor inicial entre valor inicial. Esto se vuelve 1 porque está viviendo lo mismo y me queda esta expresión que estoy colocando acá. Valor inicial fue el de apertura, entonces sería el valor final entre el valor inicial menos 1. Me va a dar una proporción, no me va a dar un porcentaje, sino una proporción. Si quiero que sea porcentaje, lo multiplico por 100. Sí, para cada uno de estos y se guarda. Entonces guardamos la tabla de portafolio, la tenemos acá, podemos abrirla y verificar los resultados. Y tiene todas las columnas y además tiene las columnas de retornos. El portafolio también le vamos a calcular el retorno del portafolio. Este es un término ya, esto es algo ya financiero. El retorno al final es la variación del precio de ese activo y cuánto podríamos ganar o perder si hubiésemos tenido una posición o hubiésemos comprado ese activo y lo hubiésemos mantenido en el tiempo y vendido al final del día. Es decir, lo compramos a la apertura del día y lo vendimos al cierre del día. No tenemos un activo más de varios días. ¿Sí? Para calcular el retorno del portafolio en ese caso, uno lo que aplicaría para esto es disculpen acá, aquí falta, aquí viene de esta línea. Me interesa es que vean esto primero. Sí, nosotros podemos establecer cuáles son los pesos de los activos. O sea, los pesos me refiero a cuánta proporción, qué proporción de mi capital que yo quiero invertir en mi conjunto de acciones, yo le dedico a cada una de las acciones. En este caso, como son tres, y estoy definiendo un tercio para cada una, estoy diciendo que la separación de capital para comprar cada una de las acciones y tenerlas es equitativa, ¿sí? Es entre todos los activos. Entonces, bueno, voy a guardar los pesos. Y entonces puedo calcular el retorno del portafolio, que es ese peso, es un promedio ponderado. ¿Sí? La media ponderada es el peso por el retorno de ese activo. O sea, el peso que le dedico a ese activo por el retorno de ese activo más el peso en este caso de Amazon, por el retorno de Amazon, más el peso de Google por el retorno de Google. ¿Sí? Y selecciono nada más el retorno para que vean el resultado. En este caso, fíjense, aquí tiene el retorno de que es del portafolio. O sea, esto resume la información de los movimientos del mercado en todas las columnas. Habría otra forma de hacerlo. Podrían haber calculado, podrían haber multiplicado los pesos para cada una de las columnas con un UTI que ya teníamos de retorno y luego crear una columna de retorno al portafolio simplemente sumando esas tres columnas. Pero bueno, claro, pues aquí la cuestión es que pueden resolver los problemas de distintas maneras y cada vez que tienen más herramientas, más opciones tienen. El capital inicial de inversión va a ser $1.000.000 y vamos a ver cómo se comportaría mi capital. ¿Sí? Entonces agarro el portafolio, creo el retorno del portafolio de nuevo, porque si no lo guardé la vez anterior. Selecciono solamente la columna de retorno del portafolio. Voy a crear una columna de ratio, que es el que me va a permitir verificar
hallar la tasa en la que se va a incrementar o disminuir el capital día a día, ¿sí? Que sería uno más el retorno del portafolio. Si es más, si es positivo el retorno, pues está subiendo un porcentaje específico el capital. Si es negativo, está disminuyendo capital en un porcentaje específico. El monto o que se ha ido moviendo el capital lo vamos a acumular con la función de acumular producto. Esto es el producto acumulado, es decir, comenzamos en la primera observación, tenemos ese primer valor de retorno. La segunda va a ser esa primera por la segunda. La tercera va a ser la multiplicación de esas anteriores dos con ella la tercera. Y así va a ir acumulando la multiplicación. Eso también pueden hacerlo con otras opciones. Tienen la suma, la de la media. Pero en este caso nos interesa la producción porque son incrementos porcentuales en este caso. El capital entonces sería, el capital, o bueno, la reacción del capital a estas actividades sería ese amount, ese monto que ha ido, esa multiplicación de las tasas por el capital inicial. Y bueno, seleccionamos la columna de fecha y capital. Entonces tendríamos este resultado. Ahora, para que sea más, aporte más información, hacemos el gráfico sencillo en R de línea, ¿sí? Tipo línea. Y nos da este resultado, que bueno, es bastante malo porque nos está diciendo que la posición que escogimos nos está tomando el capital hasta cero. Entonces, nosotros, ¿cómo haríamos en este ejercicio? Pues podemos modificar, podría quitar Apple y ponerle mitad y mitad a las otras. Entonces corro estos códigos, disculpen acá, corro estos códigos. Y bien, ahora el portafolio difiere un poco más el capital como tal, ¿verdad? En momentos buenos, en momentos malos, se sube. Fíjense que al final mi capital termina siendo en 5 años, mi capital termina siendo mayor al, al inicial. ¿Cuánto sería ese valor? Pues eso lo podemos revisar aquí en esta línea de código, donde tenemos el capital y podemos escoger el último registro. ¿Sí o no? No es conveniente agarrar el último registro acá. Tendríamos que, bueno, lo guardamos. Sería lo de menos. Se guardaría en portafolio final, ¿sí? Y vemos el último registro de portafolio final. Que bueno, hay varias formas de verlo, pero agarramos aquí, nos vamos al último. Sería este, ¿no? Copiamos, vamos a ver cuánto al final gané al invertir un capital inicial de $1.000.000. Hubiese ganado 8% en 5 años. Y eso no es muy bueno, porque normalmente el índice, fuera de cuarentena, ¿no? El índice bursátil estadounidense tiende a rendir alrededor, creo, de 10-15%, ¿no? Entonces, esta estrategia no es tan buena. De todas maneras, ¿cómo obtener los mejores pesos? Eso es un concepto que deberían estudiar en las materias financieras. Si les interesa el contenido, podríamos revisarlo después. De todas maneras, vamos a seguir trabajando con el tema del portafolio en otros proyectos de R. Entonces me indican si les interesa aprender a obtener esos pesos óptimos. De todas maneras, no va a ser no va a ser siempre el mejor resultado. Hay otras alternativas que podemos hacer. Sí, eso se las puedo ir explicando a lo largo del semestre.